¿Es posible que la maldad nazca en una mente tan joven? Cuando pensamos en niños, solemos imaginar inocencia, juegos y sonrisas. Sin embargo, la historia nos muestra un lado oscuro y aterrador, donde la violencia y el crimen surgen en las manos de quienes menos lo esperaríamos. Hoy te traemos los 7 peores casos de niños asesinos que conmocionaron al mundo, dejando una huella imborrable en la historia. Quédate hasta el final porque la última historia es tan impactante que te costará creer que es real. Si crees que lo has visto todo, te aseguro que este video te hará replantearte la verdadera naturaleza de la humanidad. Número 7. Mary Bell, la niña que aterrorizó a Newcastle. Mary Bell tenía solo 11 años cuando se convirtió en una de las asesinas más jóvenes de la historia de Inglaterra. En 1968, Mary mató a 2 niños pequeños en un barrio pobre de Newcastle. Sus víctimas, Martin Brown de 4 años y Brian Howe de 3, fueron estrangulados con frialdad por esta niña que, según los expertos, mostraba un comportamiento psicopático desde muy temprana edad. Mary no solo cometió los crímenes, sino que también regresaba a las escenas del delito, disfrutando de la atención de los medios y la policía. Incluso llegó a dejar mensajes burlones cerca de donde había matado a uno de los niños. Fue condenada por homicidio involuntario y pasó varios años en prisión antes de ser liberada con una nueva identidad. La historia de Mary Bell sigue siendo una de las más perturbadoras y nos recuerda que la maldad no siempre tiene una explicación simple. Número 6. John Venables y Robert Thompson, los asesinos de James Bulger. En 1993, el asesinato del pequeño James Bulger conmocionó al mundo. John Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años, secuestraron al niño de 2 años en un centro comercial de Liverpool. Lo llevaron a kilómetros de distancia, golpeándolo brutalmente y causándole lesiones fatales antes de dejarlo en unas vías de tren. El horror de este caso no solo radica en la brutalidad del asesinato, sino en la frialdad y premeditación con la que estos 2 niños actuaron. Tras ser detenidos, fueron condenados como los asesinos más jóvenes del siglo XX en Reino Unido. John y Robert fueron liberados en 2001 bajo nuevas identidades, pero el espectro de sus acciones sigue persiguiéndolos hasta el día de hoy. ¿Cómo 2 niños pudieron cometer un acto tan despiadado? Esa pregunta aún resuena sin respuesta. Número 5. Eric Smith, el niño de la sonrisa perturbadora. En 1993, un pequeño pueblo de Nueva York quedó marcado por un crimen que nadie vio venir. Eric Smith, un niño de 13 años con apariencia inocente, atacó a Derrick Robbie, un niño de 4 años, en un parque cercano a su casa. Eric lo golpeó con piedras y lo estranguló, dejando al pequeño sin vida en el lugar. Lo que más impactó en este caso fue la sonrisa perturbadora de Eric durante su juicio, mostrando una frialdad inquietante. Eric confesó que mató a Derrick porque estaba enfadado y frustrado con su vida, pero su falta de arrepentimiento dejó a todos perplejos. Fue condenado a cadena perpetua, y aunque ha pedido la libertad condicional en varias ocasiones, siempre se le ha negado. Este caso nos recuerda que a veces la oscuridad puede esconderse detrás de la cara más inocente. Número 4. Jasmine Richardson, la adolescente que mató a su familia. En 2006, Jasmine Richardson, de 12 años, y su novio Jeremy Steinke, de 23 años, llevaron a cabo un plan macabro que terminó con la vida de toda la familia de Jasmine. En un ataque nocturno, asesinaron a los padres de la niña y a su hermano menor de 8 años en su propia casa en Canadá. Los 2 jóvenes estaban obsesionados con la cultura gótica y la idea de huir juntos sin que nadie se interpusiera. Lo más impactante fue la frialdad con la que Jasmine, a su corta edad, participó en los asesinatos de su propia familia. Fue sentenciada a 10 años de prisión, la pena máxima para un menor en Canadá, y desde su liberación ha tratado de rehacer su vida bajo una nueva identidad. Su historia sigue siendo un recordatorio perturbador de cómo la influencia y el entorno pueden llevar a un niño a cometer los actos más atroces. Número 3. Joshua Phillips, el asesino que escondió a su víctima bajo la cama. Joshua Phillips tenía 14 años cuando cometió un crimen que horrorizó a Estados Unidos en 1998. Mató a su vecina Maddie Clifton, de 8 años, después de golpearla con un bate de béisbol y apuñalarla. En un intento desesperado por ocultar su crimen,
escondió el cuerpo de Maddie debajo de su cama, donde permaneció durante una semana mientras la policía y su familia la buscaban. El caso salió a la luz cuando la madre de Joshua descubrió el cadáver por casualidad. Durante el juicio, Joshua alegó que el asesinato había sido un accidente, pero la forma en la que escondió el cuerpo y convivió con él durante días mostró una perturbadora indiferencia. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un acto de violencia puede esconderse incluso dentro de un hogar común. Número 2. Lionel Tate, el niño que jugaba a ser luchador. Lionel Tate, con solo 12 años, se convirtió en el niño más joven en ser condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional en Estados Unidos, en 1999. Lionel mató a Tiffany Eunick, una niña de 6 años, mientras jugaban en su casa en Florida. Según Lionel, él solo estaba imitando movimientos de lucha libre cuando accidentalmente la golpeó y causó su muerte. Sin embargo, la magnitud de las lesiones de Tiffany, que incluían fracturas y contusiones graves, llevaron a los fiscales a dudar de su versión. Aunque su condena fue luego reducida y fue liberado bajo supervisión, Lionel ha continuado teniendo problemas con la ley, mostrando que el crimen que cometió a tan corta edad dejó una marca imborrable en su vida. Número 1. Jesse Pomeroy, el monstruo de Boston. Jesse Pomeroy es considerado uno de los asesinos juveniles más sádicos de la historia de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Jesse, con solo 14 años, fue arrestado por el asesinato de 2 niños y la tortura de varios más en Boston, Massachusetts. Desde pequeño, Jesse mostraba comportamientos extremadamente violentos, atacando a otros niños y animales sin motivo aparente. Con un ojo blanco debido a una enfermedad, Jesse tenía una apariencia tan peculiar como su comportamiento, lo que hizo que incluso los adultos lo temieran. Fue condenado a cadena perpetua en aislamiento, donde pasó más de 50 años. Murió en 1932, pero su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de que la maldad puede surgir incluso en las almas más jóvenes. Estos niños no solo cometieron crímenes atroces, sino que también desafían nuestra comprensión de la inocencia y la maldad. ¿Nacieron así o fueron producto de su entorno? ¿Podrían estos actos haberse prevenido o eran inevitables? La delgada línea entre el bien y el mal se vuelve aún más borrosa cuando se trata de niños, y estos casos nos dejan con más preguntas que respuestas. Si te sorprendieron estas historias, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video de Historia y Mitología, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros del pasado y la mente humana.